el programa de hoy, Papa Francisco se pronuncia sobre matrimonio católico y uniones del mismo sexo. Iglesia en México envía mensaje con espíritu de reconciliación por fiestas patrias. Obispos reportan 95 ataques a iglesias en Estados Unidos desde mayo del 2020. Hola amigos, qué gusto saludarlos en su programa EWTN Noticias. Soy Eddie Rodríguez Morel. Iniciamos la rueda informativa contándoles que el Papa Francisco se pronunció sobre el matrimonio católico y las uniones del mismo sexo. Todos los detalles en el siguiente informe. En la rueda de prensa en el vuelo de regreso de Eslovaquia a Roma, que se dio el miércoles 15 de septiembre, el Papa Francisco afirmó que el matrimonio es un sacramento entre un hombre y una mujer y que la Iglesia no tiene el poder para cambiarlo. Esto lo expresó en respuesta a la consulta de un periodista italiano, quien mencionó que el Parlamento Europeo emitió una resolución que pide a los países miembros reconocer los matrimonios homosexuales. Al respecto, el pontífice enfatizó que estas son leyes que tratan de ayudar a la situación de muchas personas con orientación sexual diferente, y es importante que se les ayude, pero sin imponer cosas que por su naturaleza en la Iglesia no van. En ese sentido, recalcó que el matrimonio como sacramento es claro y que es entre un hombre y una mujer. No obstante, reconoció que a veces lo que ha dicho crea confusión, como el decir todos iguales, pero en el sentido de que hay que respetar a todos, ya que el Señor es bueno y quiere la salvación de todos. Sin embargo, insistió que por favor no hagan que la Iglesia niegue su verdad. El Santo Padre finalmente enfatizó que muchas personas con orientación homosexual se acercan al sacramento de la penitencia, se acercan a pedir consejo a los sacerdotes. La Iglesia les ayuda a ir hacia adelante en su vida, pero el sacramento del matrimonio va. Ahora nos vamos hasta México con nuestro corresponsal Diego López Colín, que nos comentará sobre un mensaje que enviaron los obispos del país con espíritu de reconciliación por las fiestas patrias de la nación. Adelante, Diego. Hola amigos, los saludo desde la Ciudad de México, en esta ocasión para comentarles que estos días son muy especiales para toda la nación, ya que se celebran 200 años del inicio de la consumación de la independencia. Por esta razón, los obispos mexicanos aprovecharon para mandar un mensaje de unidad y de reconciliación. La Iglesia Católica señaló que el país continúa con pendientes que resolver en materia de igualdad, de paz, de respeto a la Constitución y consolidación de la unidad, demandas por las que también lucharon los héroes de la patria. En opinión de los obispos, después de 2 siglos de consumada la independencia, es necesario combatir las desigualdades, la polarización y la falta de esperanza, así como tejer una nueva cuenta a los hilos que han debilitado el tejido social. Por último, ubicaron la ocasión del Bicentenario como una brillante oportunidad para reafirmar la unidad en la diversidad y la pluralidad y el acuerdo en democracia y libertad como medios para resolver los graves problemas de hoy y para trazar una nueva ruta donde se puedan superar las diferencias. En otra noticia les comento que un obispo mexicano fue galardonado por su trabajo en favor de la paz y la justicia en comunidades vulnerables. En pasados días le fue entregada la presea Sentimientos del Pueblo a Monseñor Salvador Rangel Mendoza, obispo de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa. Esta presea es entregada desde hace 14 años por la Asamblea Popular de Pueblos Indígenas en el Estado mexicano de Guerrero a personalidades que se distinguen por su lucha en favor de los derechos humanos. Durante el evento, Monseñor Salvador Rangel ofreció el galardón a todos aquellos caídos en la batalla de los derechos sociales, en las causas justas y nobles como reconocimiento del valor de sus vidas y por los motivos que lucharon. Cabe destacar que el obispo es conocido por ayudar a la pacificación de algunas zonas que eran constantemente golpeadas por la violencia, gracias al acercamiento y diálogo con grupos del narcotráfico, al cual él sirvió como intermediario para llegar a acuerdos de no agresión. Y ya para finalizar les comento que los obispos mexicanos invitaron a participar en una protesta social con el fin de exhortar a las autoridades a crear soluciones reales a las necesidades de la mujer y al mismo tiempo exigir que se respete el derecho a la vida. Como ya lo hemos comentado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió 2 acciones de inconstitucionalidad relacionadas con la despenalización del aborto y el derecho humano a la vida. Este fallo de la Corte generó tal descontento de la población que ya han comenzado a realizarse movimientos sociales en rechazo a esta medida. Una de estas se realizará en la Ciudad de México el 3 de octubre, la cual contará con el respaldo de la Iglesia Católica. Esta concentración se ha agrupado en torno a una campaña que lleva como título A favor de la mujer y de la vida y reúne a organizaciones sociales de todo el país.
En un mensaje para motivar la participación, los obispos confiaron que esta concentración sea una expresión nacida desde la fe hecha caridad a favor de la mujer y su dignidad, al mismo tiempo que se haga visible y se respete la integridad del derecho a la vida del hijo en gestación. De la misma forma, le pidieron a sus sacerdotes informar y animar a toda la feligresía que se una a esta concentración. Por nuestra parte, estaremos al pendiente de toda la información que surja en torno a este movimiento que pretende ser un momento histórico. Reportó para EWTN Noticias, Diego López. Gracias, Diego. Y siguiendo con la información de México, la Suprema Corte de Justicia de la Nación está analizando por estos días el derecho constitucional a la objeción de conciencia de los profesionales de salud en el país. Para contarnos más detalles al respecto, está conectado con nosotros Marcial Padilla, director de la plataforma Con Participación. Marcial, bienvenido a EWTN Noticias. Muchas gracias, qué gusto saludarnos. Marcial, cuéntanos, ¿qué pretende la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con la acción de inconstitucionalidad que presentó sobre la objeción de conciencia? Acerca de la pregunta que me haces, quisiera acotarla un poco, contextualizarla un poco mejor. En la Suprema Corte de Justicia se han analizado 3 asuntos. El primero tenía que ver con el Código Penal de Coahuila y ahí, lamentablemente, la Suprema Corte de Justicia indicó que está prohibido en México que la vida de un ser humano esté protegida durante todo el embarazo. Eso ya lo habíamos mencionado. El segundo asunto tiene que ver con que se pueda reconocer el derecho a la vida en la Constitución de un Estado. Lamentablemente también, para poder sustentar esta desprotección del derecho humano a la vida, es decir, que de alguna forma se pueda abortar, también determinó que no se puede proteger la vida en la Constitución estatal. La Suprema Corte de Justicia está haciendo una cadena de 3 eslabones. Este tercer eslabón tiene que ver con la objeción de conciencia de los médicos. Ahora está analizando si un médico puede rechazar participar en un aborto, cometer un aborto. Hay una noticia buena, pero no está todo definido. En esta primera parte de la sesión, la Suprema Corte de Justicia indicó que sí existe el derecho a la objeción de conciencia, pero no ha terminado el análisis acerca de si explícitamente en esa norma, en esa ley de la Ley General de Salud, donde se indica la objeción de conciencia, van a permitir que sea constitucional porque podría estorbar lo que ellos llaman un derecho, el derecho del aborto. Quieren que exista toda la línea, la cadena de la permisión del aborto en el Código Penal, que no existe el derecho a la vida en los códigos, en las constituciones estatales y además garantizar, según ellos, que siempre vaya a haber un médico para cometer el aborto. Esto no ha terminado todavía. Y ahora, tras la decisión de la Suprema Corte, ¿cuáles crees que serán los desafíos a los que se enfrentarán los profesionales de la salud que buscan proteger la vida desde la concepción? Pues hay 2 escenarios. En el primer escenario, en el que se reconozca que la objeción de conciencia del personal médico y de salud puede ser un derecho humano universal, fundamental, y que pueden no verse obligados a participar en un aborto, bueno, en ese caso los médicos tendrán que manifestarlo, expresarlo y defenderlo individual y colectivamente. Si llega a suceder el escenario que de alguna forma, esperemos que no, la Suprema Corte de Justicia hace un malabarismo mental e interpreta que en alguna circunstancia, de alguna forma, un médico no pueda ejercer ese derecho humano fundamental, entonces tendrán que emprender litigios estratégicos para defender caso por caso su derecho a la objeción de conciencia. Es un proceso complejo y lamentablemente aún no tenemos toda la información. La sesión de la Suprema Corte de Justicia va a reiniciar el próximo lunes 20 de septiembre. Ahí sabremos. Marcial, por otro lado, ¿cómo está el panorama actualmente en México ante esta lucha que se ha vivido en estos días debido a los fallos de la Suprema Corte que ha abierto las puertas a la despenalización del aborto en el país? Existe una sensación de pesadumbre al ver que el máximo tribunal del país desconoce el derecho humano a la vida de un ser humano antes de nacer, de un hijo, pero también existe ánimo. Tenemos la certeza de que como ciudadanos podemos lograr encontrar soluciones donde ni una mujer que llegue a cometer un aborto vaya a la cárcel y al mismo tiempo la vida del hijo permanezca protegida ante la ley. Lo que queremos es que la vida del hijo siga presente y protegida ante la ley. Finalmente sabemos que realizarán una marcha en todo el país por la mujer y por la vida. Cuéntanos al respecto. Tengo una excelente noticia. Todo México nos vamos a reunir en la Ciudad de México el domingo 3 de octubre. Para marchar a favor de la mujer y de la vida. Nos vemos a las 11 de la mañana, domingo 3 de octubre, Ciudad de México. Cientos de miles de mexicanos, ahí estaremos.
Marcial Padilla, director de la plataforma Con Participación. Gracias por habernos acompañado hoy en EWTN Noticias. Gracias. Gracias, Marcial. En otros ámbitos, los obispos de Estados Unidos han reportado 95 ataques a iglesias en el país desde mayo del 2020. Veamos. Según un reciente informe del Comité de Libertad Religiosa de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos, se han reportado al menos 95 incidentes de vandalismo contra iglesias católicas en los Estados Unidos desde mayo de 2020. Los sucesos incluyen incendios provocados, destrucción de estatuas, pintas con esváticas y lenguaje anticatólico sobre edificios de iglesias y lápidas. Al respecto, el arzobispo de Miami y presidente del Comité de Libertad Religiosa del Episcopado Norteamericano, Monseñor Thomas Wensky, junto con el arzobispo de Oklahoma City y presidente del Comité de Justicia Nacional y Desarrollo Humano, Monseñor Paul Coakley, expresaron en un comunicado que ya sea que quienes cometieron estos actos fueran personas con problemas que clamaban por ayuda o personas con odio que buscaban intimidar, los ataques son señales de una sociedad que necesita curación. Asimismo, los prelados señalaron que a medida que se esfuerzan por comprender la destrucción de estos santos, símbolos de amor desinteresado y devoción, están orando por cualquiera que lo haya causado y que permanecerán atentos a más. Amigos, tenemos que hacer una pausa, pero al regresar, Arquidiócesis de Managua afirma que situación política y social en Nicaragua no debe seguir igual. Además, realizaremos una entrevista a una especialista en matrimonio y familia que nos explicará cómo el uso del celular afecta a la comunicación conyugal. Ya volvemos con más información en EWTN Noticias. Bienvenidos nuevamente al programa. Y la Arquidiócesis de Managua publicó un mensaje por el bicentenario de la independencia del país, en el que señaló que la situación del país no debe seguir igual. Conozcamos los detalles. Recientemente, la Arquidiócesis de Managua publicó un mensaje por el bicentenario de la independencia de Nicaragua, donde señaló que la situación del país no debe ser igual, con pobreza generalizada, inseguridad, exilio forzado y desatención eficiente a la educación y a la salud. Como se recuerda, la independencia de Nicaragua se dio durante septiembre de 1821. El país era hasta entonces parte de la Capitanía General de Guatemala, que dependía de España y comprendía los territorios desde Costa Rica hasta Chiapas en México. Luego de algunos años, el 30 de abril de 1838, Nicaragua se declaró república independiente. Es importante señalar que el país es gobernado desde hace 14 años por el presidente Daniel Ortega, quien hace unos días insultó a los obispos católicos llamándolos terroristas, demonios de sotana y sotanudos satánicos. Además, actualmente el gobierno de Nicaragua tiene 150 presos políticos y en los últimos meses ha ordenado la captura de 35 líderes opositores, entre ellos 7 precandidatos presidenciales para las elecciones de noviembre, varios de los cuales han enfrentado procesos judiciales irregulares. En su mensaje, la Arquidiócesis de Managua afirmó que la Iglesia quiere ser una voz de aliento, ilusión y esperanza en una patria que es historia, familia, comunidad, sociedad y el futuro que todos sueñan. Finalmente, indicó que anhelan una patria donde las autoridades, como dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ejerzan su autoridad como un servicio, faciliten el ejercicio de la libertad y la responsabilidad de todos, actúen con justicia y respeten los derechos de cada cual. Pasando a otras noticias, nos vamos hasta Perú para conversar con Yumili Artuza, especialista en matrimonio y familia, quien junto a una compañera realizaron una investigación en el Instituto de Ciencias para la Familia de la Universidad de Piura titulada ¿Cuándo el celular afecta a la comunicación conyugal? Para contarnos más detalles al respecto está conectada con nosotros Yumili, a quien le damos la bienvenida a EWTN Noticias. Un gusto tenerte con nosotros, Yumili.
Gracias por esta gentil invitación y que nos permitirá dar a conocer los resultados de nuestra investigación. Yumili, cuéntanos cómo nació la idea de realizar esta investigación sobre el uso del celular que afecta a la comunicación conyugal. Sí, gracias Eddie por tu pregunta. Esta investigación fue realizada por la magíster Rosa Monzón Ríos y mi persona. Se titula Relación entre el partner phobbing y la comunicación conyugal en personas casadas o convivientes con edades comprendidas entre 25 y 55 años residentes en Perú. Esta investigación nace como una iniciativa de lo que vemos de manera espontánea y natural en la observación cuando salimos a lugares públicos, centros comerciales, restaurantes, en donde aquellos lugares en donde los matrimonios, los cónyuges, tenían que tener la oportunidad de conversar y de estar ellos dos, no lo hacían, sino que uno de los dos estaba con el teléfono celular o incluso los dos. Entonces, de allí nace esta iniciativa de poder comenzar con nuestra investigación. Al respecto, ¿podrías decirnos cuáles son algunos de los peligros que trae a la comunicación conyugal el utilizar el celular de manera continua dentro de la relación? Sí, este fenómeno que actualmente vemos no solo en el Perú, sino a nivel mundial se denomina phobbing. Es la construcción de un vocablo inglés por dos palabras, se combina phone de teléfono y snobbing que significa despreciar, ignorar. Pero si es a tu esposo, entonces se denomina partner phobbing. Las principales anomalías que encontramos en nuestra investigación en el área de la comunicación conyugal fue el temor, la desconfianza y el indiferentismo. ¿Por qué sucede que el teléfono celular se ha convertido en un intruso que invade esos espacios que tiene que tener el matrimonio para la comunicación y que se ha vuelto un compañero de vida inseparable para algunos? Entonces, hemos encontrado en la desconfianza, por ejemplo, una de las anomalías, que el 44% de los participantes reportaron que muchas veces no saben lo que está navegando su pareja en las redes e incluso llegamos a tener conocimiento que había grupos de WhatsApp solamente para compartir pornografía. El indiferentismo también lo encontramos, porque más del 50% de las personas que respondieron los cuestionarios reportaron que a veces y casi siempre se sienten ignorados por su pareja, es decir, que no los ven como una persona, sino que los ven como un objeto. ¿Y qué es lo que sucede? Que no se profundiza en el vínculo conyugal. La comunicación conyugal se vuelve muy superflua, muy vacía cuando el teléfono celular está cerca y no permite que ese nosotros se fortalezca cada día más. Y eso es lo que queremos, que la unión, que ese vínculo conyugal se pueda fortalecer a través de la comunicación conyugal. Finalmente, Yumili, ¿qué consejo podrías darle a los matrimonios que muchas veces tienen discusiones por el uso constante del celular que afecta a su comunicación? Sí, hay algunas herramientas o algunas claves que nosotras sugerimos en nuestra investigación. Por ejemplo, queremos que las personas tengan un horario. Fijar un horario es fundamental. No podemos estar disponibles las 24 horas del día. Trabajar en el autocontrol, es decir, en educar la voluntad. Sabemos que no es fácil en el autocontrol, pero hay que hacerlo porque el celular nos genera muchísima ansiedad. Y si además de eso tenemos algún video que se ha colocado, por ejemplo, en las redes sociales, queremos estar viendo a cada momento cuántas personas le han dado like. Además de esto, no poner a cargar el teléfono celular dentro de la habitación, porque tenemos esa tentación latente de revisarlo al despertarnos en la mañana y también como última alternativa antes de dormir. Crear un parking phone o un parking móvil, un lugar en donde estén todos los teléfonos celulares de la casa, de los integrantes de la familia y sobre todo en el momento de ir a la mesa, por favor, no llevar el teléfono celular y tener un day off, un día a la semana en donde yo me desconecto del internet, pero me conecto con mi esposo y hago algunas otras actividades como salir a caminar o tal vez salgo con él a tomarme un café, un jugo, pero que podamos fortalecer nuestra relación, nuestro vínculo conyugal, mejorando nuestra comunicación. Hoy estuvo con nosotros Yumili Artuza, especialista en matrimonio y familia. Yumili, gracias por habernos acompañado en EWTN Noticias. Gracias a ustedes. Gracias, Yumili.
En otras noticias, hace poco a través de una misa se dio solemne lectura al decreto papal que otorga el título de primada de Bolivia a la Arquidiócesis de Sucre. Veamos la nota. Hace unos días, por medio de una misa, se dio solemne lectura al decreto papal que otorga el título de primada de Bolivia a la Arquidiócesis de Sucre, a su Catedral Metropolitana Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción y al arzobispo del país, Monseñor Ricardo Centellas. La celebración fue presidida por el nuncio apostólico en Bolivia, Monseñor Ángelo Acatino. Durante su homilía, Monseñor Acatino dijo que para celebrar se debe hacer memoria de los datos concretos que sostienen y justifican la designación. En ese sentido, tras recorrer brevemente la historia arquidiocesana, el prelado recordó que la palabra primado en lenguaje religioso se dice de la circunscripción más antigua de una nación y se refiere al obispo que ocupa dicha sede. Asimismo, precisó que el título no le concede a Monseñor Ricardo Centellas jurisdicción alguna sobre los demás obispos. Tampoco ser sede primada de Sucre no le confiere mayor jurisdicción sobre las otras circunscripciones eclesiásticas. Sin embargo, el nuncio apostólico indicó que es bien merecido e históricamente incontestable el reconocimiento a Sucre, así como un punto de referencia espiritual en su relación de comunión con la sede de San Pedro. Finalmente, Monseñor Acatino alentó a que la Iglesia en Bolivia siga siendo celosa guardiana de una experiencia plurisecular de fe vivida en lo cotidiano, de la unidad y de la comunión de todo el pueblo de Dios que vive y camina en tierra bendita. Y nos conectamos de inmediato con nuestra corresponsal en Chile, Giselle Vargas, quien nos informará sobre la celebración que realizará la Iglesia en el país por el aniversario de la independencia patria. Te escuchamos, Giselle. Muchas gracias. Desde el Santuario Nacional de Maipú, lugar donde se encuentra nuestra querida Virgen del Carmen, patrona de Chile, les invito a conocer algunas de las celebraciones que se realizarán con motivo de un nuevo aniversario patrio. El 18 de septiembre se conmemoran los 211 años de la primera Junta Nacional de Gobierno que dio paso a la independencia de Chile. Y como es tradición, el obispo de cada diócesis celebra un Te Deum o una Eucaristía para agradecer a Dios e implorar su bendición sobre el pueblo chileno. Este año las distintas liturgias serán celebradas con el aforo de acuerdo a la capacidad de cada templo y siguiendo las indicaciones sanitarias para resguardar la salud de los asistentes. Entre los invitados participan las autoridades civiles y de las Fuerzas Armadas, representantes de otras iglesias y comunidades cristianas, de la sociedad civil y laical. Y a continuación les informo acerca de una peregrinación que se realizó en honor a Nuestra Señora de la Salette, advocación mariana de origen francés. La comunidad parroquial de la Sagrada Familia de Hornopirén peregrinó hacia el lago Cabrera para celebrar un nuevo aniversario de la aparición de Nuestra Señora de la Salette, ocurrida al sureste de los Alpes franceses, el 19 de septiembre de 1846. La devoción mariana en Chile es alentada por los misioneros de la Sagrada Familia, congregación holandesa fundada por el siervo de Dios, Padre Juan Bertier, y que tiene como patrona a la Virgen de la Salette. El fundador tenía 6 años cuando sucedió la aparición de la Virgen María a los pastorcitos Maximino Girard y Melanie Calvat, de 11 y 15 años respectivamente. Cuando ellos jugaban en el campo, la bella señora se apareció resplandeciente. Ella le explicó a los niños que los pecados de su pueblo hacen más pesada la cruz de su hijo. Por eso los envió a orar más y a anunciar lo que vieron al pueblo para su conversión. En Chile, la ruta realizada por la comunidad sureña consta de unas 3 horas de camino. Se realizan algunas paradas para orar y recordar también a las 28 personas que fallecieron en 1965, sepultadas por una luz en el lago Cabrera. Ya en el lago, en una rústica y pequeña capilla, los participantes celebraron una misa para agradecer a Dios por la vida y la fraternidad. Y la diócesis de San Bernardo alentó un significativo gesto con motivo del Día Nacional del Enfermo. La diócesis de San Bernardo impulsó la campaña Un Ave María por un enfermo, un sencillo gesto para acompañar con la oración a quienes están enfermos, postrados y hospitalizados.
También la Vicaría para la Misericordia de la Arquidiócesis de Santiago organizó una misa para orar no solo por los enfermos, sino por todas las personas que han trabajado y se dedican a ellos durante la pandemia. La Vicaría además alentó a los sacerdotes a impartir la unción de los enfermos en sus parroquias, a bendecir y acompañar a los enfermos y abandonados. Bueno, a los pies de la Virgen del Carmen nos encomendamos a su protección maternal y a cada uno de ustedes les pedimos nos acompañen con las oraciones para lograr de Chile una patria de hermanos. Gracias, Giselle. Y es todo por hoy, amigos. Gracias por haber estado con nosotros. No dejen de seguirnos en las redes sociales y de lunes a viernes a las 12 del mediodía, hora de Miami, por Radio Católica Mundial en su programa Más que Noticias. Hasta entonces.